Exacto. bienes públicos, porque solo se están produciendo bienes privados y vamos hacia una sociedad de bienes, de disparidades entre bienes públicos y bienes privados. Cuando dices bienes públicos, lo que le estás pidiendo al sector privado es que pague los bienes públicos. No que los pague, que participe en la provisión de los bienes públicos. No necesario. Déjame ponerte un ejemplo. La banda ancha, yo creo que debe ser un bien público, por ejemplo. Totalmente. Y puede participar el sector privado o sea, en un la sistema provisión. de concesión. Bueno, puede participar en la provisión de ese bien público invirtiendo, pero va a haber mucho sector privado que se va a beneficiar de una banda ancha 4.0. Pero eso no pasa. Colombia, el caso de Colombia, en Colombia, infraestructura de largo plazo y todo. Pero terminando, el segundo punto que quería hacer es sobre inversión y preservación de nuestros recursos naturales. Eso. No solo Brasil, Perú, Panamá, Colombia tienen una propiedad intelectual y recursos naturales al pan al lado del DNA de Amazônia que debe ser preservado. Y inversión público-privada e innovación para que desarrollemos la economía de mañana. Y claro, con los poderes para combatir la corrupción, porque donde existe corrupción, tiene el corruptor también. Entonces, el propio caso de la empresa que represento, podemos ahí, y tuvimos una posición dura de tomar una posición cuando vimos un aspecto de corrupción de un juez del CARF, nos manifestamos, blow the whistle, micrófono, y lo pegamos ahí en el acto. Entonces, si todas las empresas que se están deparadas con corrupción lo hacen lo mismo, podemos construir y dar ejemplo de que es posible combatirla. Yo quiero darle la palabra a Denise, pero Isabel le ha hecho una pregunta a Alicia. ¿Por qué crees que están disminuyendo la provisión de servicios públicos o de bienes públicos, como ahora decía Ricardo? Yo lo que creo es que los bienes públicos en muchos países de nuestra región están siendo segmentados. Los bienes públicos gratuitos para los pobres y de mala calidad. Y, por ejemplo, educación o salud para los pobres de mala calidad. Son públicos y los privados son los que pueden pagar y acceder. Entonces, tratar de generar bienes públicos más colectivos. Porque fíjate una cosa, y con esto concluyo, y es que nuestra sociedad futura va a ser menos material. Hoy ya estamos trasladándonos a una sociedad de bienes a bits. Vamos a tener una sociedad mucho menos material. Y entonces tenemos que prepararnos para una sociedad completamente diferente a la que hoy tenemos. Esas instituciones del siglo XIX, no sé qué, no nos sirven. Tenemos que pensar distinto, proteger los recursos naturales, la naturaleza, las capacidades humanas. Esa va a ser la fuerza del futuro. ¿Por qué tantos países de América Latina, sus gobiernos son incapaces de proveer bienes públicos a su población? Porque son países con capitalismo de cuates, crony capitalism, en el cual el sector público y el sector privado se unen vía un pacto de impunidad para extraer rentas y para distribuirlas mal. Y distribuirlas mal para apropiarse de la riqueza, concentrarla, generar desigualdad vía gobiernos que no intervienen con políticas fiscales progresivas porque están protegiendo a las élites de sus países. Y ese capitalismo de cuates es el que estamos viendo ahora reproducirse en Estados Unidos. Tú me preguntabas de Trump, que si era populista. A mí me parece que Trump es un adolescente temperamental, protoautoritario y narcisista. O sea, su populismo es lo de menos. Tiene problemas más importantes, incluyendo sus vínculos con los rusos. Sí, pero, ¿por qué salgo permite, porque el análisis es que la acusación o la descripción que haces de Trump es muy seria y me gustaría como que preguntarte, sí, pero muchos lo votaron. Es decir, la gente recuerda que perdió 3 millones de votos frente a Hillary Clinton. Sí, pero el conjunto de votos que el país le dio responde precisamente a la falta de sensibilidad de esas clases medias trabajadoras de determinados estados que sintieron que sí les daba respuesta. La democracia es un proceso, no es un resultado. La democracia puede producir los peores presidentes y lo está demostrando en el caso de Trump. Fue electo democráticamente, pero acabo de leer un libro muy interesante, es How Democracies Die, de Levitsky y Ziblatt, que hacen, por primera vez ponen a Estados Unidos en un contexto comparativo con América Latina y con Europa del Este. ¿Y a qué conclusión llegan? Las democracias mueren en cualquier parte del mundo cuando la oposición que quiere llegar al poder está dispuesta a dejar pasar a un populista o a un protoautoritario pensando que cuando llegue al poder lo van a poder controlar.
Y es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. El Partido Republicano, que sí dejó pasar a Donald Trump con todos sus vicios, ahora no lo logra controlar. Ahora, creo que Estados Unidos tiene contrapesos, van a ir surgiendo esos contrapesos y el sistema político estadounidense tiene mecanismos de autocorrección. El problema para nuestros países es que cuando dejamos pasar a un populista protoautoritario, la debilidad institucional no genera los contrapesos suficientes para controlarlo. Entonces, ese populista autoritario, ya sea en Venezuela o en cualquier otro país que se les ocurra, va a poder ejercer el poder desmantelando los pocos contrapesos que existen y ejerciendo el poder de manera muy impune. En esa descripción que haces, ¿es Andrés Manuel López Obrador un populista que puede alcanzar la presidencia de México con un país con debilidad institucional? Me parece que la pregunta más importante es, gane quien gane en México, ¿tiene el país las instituciones que necesita para que la democracia funcione y para que el país pueda generar crecimiento y equidad? No tiene esas instituciones. Entonces, el peligro no es solo Andrés Manuel. El peligro podría ser, por ejemplo, que se reelija el PRI y que siga perpetuando ese modelo de exclusión rentista y corrupto. O sea, el problema no son tanto los líderes, sino quienes los dejan pasar y las instituciones que después no pueden controlarlos. Daniel. Gustavo, me gustaría volver a América Latina. De las 15 elecciones presidenciales, al menos en 11 vamos a tener caras nuevas. Posiblemente podríamos ver repetición. Maduro, si se concretan las elecciones en los términos de absoluta ilegitimidad, y no me gustaría que termináramos esta sesión sin hablar de Venezuela, que me parece extremadamente grave. Hernández, que ha forzado su reelección y tiene una gran crisis política, eventualmente Macri en el 2019 y Evo, que también está forzando fuertemente poder volverse a postular. En todos los demás casos vamos a ver caras nuevas. Lo importante aquí es que en 2/3 partes de los países que van a tener elecciones, quien llegue a la presidencia no va a tener mayoría propia. Y eso va a requerir mucho diálogo, mucha construcción de consenso, porque lo contrario va a ser ingobernable precisamente para poder avanzar. Y vuelvo a señalar este tema. El mundo se ha acelerado y América Latina no se puede seguir dando el lujo de discutir debates del siglo XIX, del siglo XX, si no se pone las pilas con su sector público, su sector privado y su sector social, precisamente para trabajar e insertarse de manera muy estratégica y con conciencia social en el tema de globalización, o vamos a quedar más rezagados de lo que actualmente estamos. Isabel. Hemos hablado mucho de los privilegios y de lo que ello representa para la clase gubernamental, y ahora Daniel trae el tema de la construcción de consenso y la necesidad para quienes gobernamos en minoría, el caso de Panamá, de construir diálogo y construir consenso. Hay una diferencia entre construir diálogo y construir consenso nacional en torno a las prioridades nacionales y el rejuego de pesos y contrapesos que se dan en el ámbito de los privilegios a veces en nuestros países. Y yo quisiera poner una pregunta en ese sentido. ¿Qué papel juega el costo de las campañas y el costo de ir a las elecciones en esa posibilidad posterior de incidir en la toma de decisiones? Tenemos que trabajar más en la construcción de diálogo y la construcción de consenso de una manera participativa, incorporando a los jóvenes, que son una amplia mayoría, incorporando a las mujeres. Con la salida de Michelle Bachelet no queda una presidenta mujer en América Latina. En el ciclo electoral que se viene no estamos viendo candidatas. ¿Cuál es el costo? ¿Usted no va a dar el paso? Estamos hablando de América Latina. No, pero hay 7 Panamá está en América Latina. ¿Se vería usted como presidente? Cuando llegue el momento de responder esa pregunta. Hay 7 vicepresidentas. No lo descarta, diríamos los periodistas. Nada se descarta. Bueno, ya tiene un titular en Panamá. Hay 7 vicepresidentas. Va a dar la noticia. Claro. Hay 7 vicepresidentas. No, mira, yo quería retornar a una cosa. Donald Trump lo que hizo, lo que está haciendo, es un cambio de paradigma económico en su país. Eso es lo que está haciendo. Para bien, para mal, y para el mundo, ¿no? Pero él está haciendo un cambio de paradigma que se fue al proteccionismo, a la reindustrialización,
está tratando de traer la tecnología de vuelta, está pensando en America First, esa es su visión. Muy bien. ¿La tecnología de vuelta? Sí, ¿O la claro. industria del Las siglo dos. XX de vuelta? Las dos cosas, porque está tratando de atraer nuevamente a Amazon, a Google, a Facebook, a las industrias tecnológicas, apoyando ¿qué? A la industria militar, que finalmente es de donde surgió Apple, por ejemplo, surgió justamente de la industria militar. Yo pensaba que había surgido de un garaje. No, para nada. No. Hay que leer el libro de Mariana Mazzucato para entender la historia de Apple, que viene de la industria militar. Pero mira, él está subiendo los aranceles del aluminio, del acero. ¿Por qué? Porque lo que quiere lograr es disminuir el déficit de Estados Unidos. O sea, él cambió el paradigma económico, nos guste o no, y lo está haciendo para cumplir sus promesas de campaña. Es lo que está haciendo. Ahora, yo me pregunto en América Latina cuál es nuestro cambio de paradigma. ¿Cuál es nuestra nueva narrativa? Nuevas caras, pero ¿cuáles son las nuevas propuestas? Me pregunto yo. Es decir, de ahí es donde me gusta el punto de Vilela Marino, donde tú dices, ¿cuál es la nueva propuesta que nos traen viejos o nuevos líderes? A mí me da lo mismo. Lo único que yo quiero es escuchar cuál es el Latin America First que nos van a proponer los líderes de nuestra región. Bueno, yo veo dos mujeres aquí con capacidad de lanzarse a la primera línea política. No. Vamos a escuchar la voz de los que nos acompañan, porque el tiempo apremia. Quiero que quien intervenga sea breve, conciso, se presente primero y nos diga a quién dirige su pregunta. Tenemos micrófonos y no sé si hay manos levantadas detrás de mí. Bueno, señorita, aquí un micrófono, por favor. Buenos días. ¿Se puede poner de pie, por favor? Creo que no. Sí, está. Bien, buenos días. Soy Suelma de Dow Química. Mi pregunta va a la señora Alicia. Va en mano con lo que proponías, esta discusión del impacto de la digitalización, de la revolución industrial en el empleo en la región. O sea, ¿qué se espera de ahí en este marco? Muchas gracias. Muchas gracias. Alicia. Contesto. Mira, muy importante tu pregunta, porque nosotros en América Latina ya estamos viendo el impacto de la robotización. Por ejemplo, en Brasil y en México, ya un robot soldador de la industria automotriz cuesta lo mismo que un obrero soldador, o incluso menos. Entonces, ya entró la robotización a ciertos sectores industriales. La inteligencia artificial, que es otro fenómeno brutal, que no es lo mismo, yo creo que hay industrias que ya están preparadas para ello, fundamentalmente aquellas que son transnacionales con impacto en América Latina, son las que más acceso están teniendo a estas grandes tecnologías. Entonces, yo pienso que el gran pacto que viene, o sea, tenemos que hacer un gran pacto en América Latina para que las empresas, las grandes empresas, los países, los gobiernos y el sector privado más nacional, ¿verdad? La banca incluida, porque la banca tiene que participar, nos subamos a la cuarta revolución industrial muy fragmentado, lo político, lo económico, lo privado, lo social. Yo creo que esas fronteras ya están cada día más diluidas. O sea, mi propuesta es un gran pacto por la innovación tecnológica. Me gustaría darle la palabra también al sector privado sobre este particular. Yo concordo y claramente en nuestra propia industria, todas las industrias de servicios están siendo disrupted por las nuevas tecnologías y los trabajos repensados. Incluso el propio caso de Itaú, hace 10 años empezamos muy fuerte trabajo para tornar la banca más digital. Hoy somos líder en banca digital en América Latina. Darle un ejemplo de reskilling de funcionarios, colaboradores. Crecemos en 13 veces el número de colaboradores con skills de user experience, cybersecurity, programación, ciencia de computación, data analysts y todo eso, que es un perfil de colaboradores que no tenía hace 3 años atrás. Entonces, al final del día, el cliente, que sea el ciudadano, el cliente que utiliza nuestras empresas, ya está digitalizado. Las empresas no están. Entonces, debemos acelerar de esta forma importante. Y yo creo, para complementar el punto de Isabel, que justamente debates como este, abiertos, honestos, con datos y hitos, son muy importantes para clarificar y educar la sociedad civil
para que na hora do voto não vão votar em um tipo populista. E terceiro e último ponto, como brasileiro e representante do setor privado, concordo com o ponto do senhor Zovato que não podemos ignorar o que passa com nosso vizinho Venezuela, porque aí não é uma democracia disfrazada, é uma ditadura, com eleições por venir e com a crise humanitária que temos que posicionar e ajudar. Nossos dois últimos governos pacificaram, ignoraram e colaboraram de alguma forma, mas um país líder como o Brasil necesita posicionar y ayudar en un momento tan crítico del país vecino. Hay dos cosas que, antes de seguir con otras preguntas, me gustaría tocar. Darle la palabra a la vicepresidenta de Panamá sobre Venezuela, pero antes, Alicia mencionaba el nuevo paradigma o la nueva redefinición de la narrativa económica, mencionando el incremento de aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio por parte de Donald Trump. Y lo hacías, si te leí bien, con cierta condescendencia, como entendiendo que esa era una opción pues, legítima y este es un foro que precisamente apuesta por todo lo contrario, por la globalización, por la ruptura de barreras, por la ruptura de aranceles. ¿Usted está de acuerdo en ese tipo de decisiones? Estoy de acuerdo que, en mi caso del propio Brasil, necesita una reforma tributaria. Tenemos una de las cuestiones tributarias más complejas del mundo, muy difícil para los extranjeros hacer negocio en ese país. ¿Pero los aranceles son la solución? No, ¿es el camino a seguir? Simplificación de los aranceles, con VAT, por ejemplo, porque los pobres están pagando impuestos desproporcionales a los ricos en botellas de gaseosas, por ejemplo. Entonces, la forma errada de cobrar los aranceles. Entonces, yo creo que necesita ir una simplificación o optimización de los mismos para equilibrar esta asimetría. Pero yo no estoy de acuerdo con los aranceles. Yo lo único que estoy diciendo es que esa es la política que está siguiendo Trump. O sea, sí. él cambió el paradigma tecnológico económico de su país. Y ha recibido infinidad de críticas y nos ha ido muy mal a todos los demás. Sí, y no es solo cambiar el paradigma con respecto a su país, está cambiando el paradigma a nivel global, porque lo que hace Estados Unidos, si eleva aranceles, si regresa al proteccionismo, si rompe las alianzas globales, si desolla las instituciones internacionales que han gobernado la economía global desde la posguerra, pues es muy disruptivo. O sea, para México ha sido terriblemente disruptivo entrar a una renegociación del Tratado de Libre Comercio después de 20 años, en los cuales el tratado, en términos estrictamente económicos, fue muy exitoso. ¿Qué crees que va a pasar